Con ustedes vimos la pelvis, una parte, ¿hasta dónde vimos? Acabamos pelvis óseo. Ok. Creo que estábamos viendo estas dos partes de la pelvis que estaban expresados en estos dibujos. Y decíamos que el hueso coxal que forma la pelvis que a cada lado tiene las tres partes fundamentales que forman cada uno de los coxales, que eran el ilion, el isquion y el pubis. Y que los tres, al unirse en una zona específica, lo hacen a través de un cartílago que se llama el cartílago triradiado, que es una zona cartilaginosa bien importante que tiene relación con el descubrimiento y la formación de las alteraciones tan comunes, sobre todo en nuestro medio, que se llama la displasia de cadera, que mediante la ubicación de estas zonas cartilaginosas en esta parte, podríamos determinar un pronóstico de cómo está la formación ósea de la cadera en los niños. La parte que está por encima de la parte superior de todo ese hueso coxal es un hueso aplanado, cóncavo y que tiene una dirección especial que va desde adelante hacia afuera y hacia atrás, dando una forma helicoidal. Y por lo tanto tenemos una cara postero-externa y una cara anteromedial. La postero-externa habíamos visto que está dividida por estas tres líneas importantes que se llaman las líneas glúteas, la posterior, la superior y la anterior, y que corresponden a los límites de estas fosas que se han creado aquí, que constituyen las fosas glúteas. La fosa glútea superior para el origen del músculo glúteo mayor, la fosa glútea esta intermedia que corresponde al origen del músculo glúteo medio, y la fosa más anterior e inferior que corresponde al origen del músculo glúteo menor. Por encima de este hueso tenemos un reborde grueso que tiene una gran cantidad de tejido esponjoso que se llama la cresta ilíaca, que va desde la espina anterior hasta la espina posterior, que se denomina la espina ilíaca anterosuperior y posterosuperior. Y en la parte de adelante, por debajo del anterosuperior, tenemos esta prolongación ósea llamada la espina ilíaca anteroinferior y su correspondiente en la parte posterior, que es la espina ilíaca posteroinferior. Cada una de estas cuatro esquinas tiene alguna característica, igualmente el borde. Entonces vamos a ver cuál es la característica de este borde. Les decía que es un engrosamiento óseo que tiene una mayor cantidad de tejido esponjoso, sobre todo en su tercio más anterior y lateral, en donde hay un engrosamiento mayor que se llama la tuberosidad de la cresta ilíaca. Esa es una parte mucho más gruesa de tejido esponjoso, de donde se puede tomar las muestras con mucha facilidad de tejido esponjoso, que es el tejido de la médula ósea, que sirve para diferentes estudios y determinación de algunas enfermedades. Entonces es bien importante conocer en dónde está ubicada esta cresta y esta tuberosidad de la cresta ilíaca. A su vez, todo este reborde tiene un reborde mucho más notorio hacia el lado externo y uno hacia el lado interno, que se llaman los labios de la cresta ilíaca. Estos labios están dividiendo toda la parte muscular, tanto de afuera como de adentro, de la musculatura que viene del abdomen y de la musculatura que se dirige de aquí hacia la pelvis inferior y hacia el miembro inferior. Por lo tanto, es bien importante conocer esta división ósea determinada por los labios externo y labio interno de la cresta ilíaca. La espina ilíaca anterosuperior, que estoy señalando aquí, corresponde en cambio al origen de un músculo pequeñito, mejor dicho, no tan pequeñito, pero delgado y largo, que se dirige hacia abajo y va bordeando toda la cara anterior del muslo hasta la mitad y luego se hace hacia el lado medial y luego va por detrás de la rodilla para terminar nuevamente hacia la parte anterior debajo de la articulación y se llama el músculo sartorio. Es un músculo muy especial que ya luego lo vamos a ver cuáles son sus funciones. Entonces la espina ilíaca antero superior se relaciona con el origen del músculo sartorio. Un poquito por detrás, ya vamos a ver en otros dibujos también, en esta zona que estoy señalando, existe el origen de otro músculo importante que tiene también que ver con la movilidad y estabilidad de la cadera, que se llama el músculo tensor de la fascia lata.
En la espina ilíaca anteroinferior, en cambio, tenemos el origen de otro músculo importante a través de un tendón que baja directamente hacia la cara anterior del muslo, que se llama la porción directa del músculo recto anterior. El músculo recto anterior es uno de los 4 grandes fascículos musculares que forman la región del muslo. Así que ahora no lo vamos a ver, solo vamos a mencionarlo. El músculo recto anterior en su porción directa. Y si vemos todo esto, que es la cavidad acetabular, está bordeada por un borde óseo bien definido, un poquito por encima de este reborde, en esta parte donde está esta zona un poquito manchada como blanco, tenemos el origen de una segunda porción del mismo músculo recto anterior. Quiere decir que este músculo se origina aquí en un tendón y se dirige haciendo una curva hacia adelante y baja uniéndose al músculo que viene desde la espina ilíaca anterior inferior, formando esta porción directa y esta porción que viene desde atrás hacia adelante se llama la porción refleja. Estas dos partes forman entonces el origen de un solo músculo grande y el más importante para nuestra deambulación, que se llama el músculo recto anterior. Entonces hay que tomar en cuenta las referencias óseas que tienen que ver con la musculatura. Habíamos visto la cavidad acetabular que se forma en la unión de estos 3 huesos y que vemos que es una cavidad semiesférica que tiene una profundidad en cuyo fondo encontramos una especie de un subfondo o un fondo adicional que se llama el pulvinar, se llama el transfondo acetabular. Y esta zona, que es el pulvinar, está cubierta por un tejido graso, fundamentalmente, que hace las funciones de un amortiguador que la carga del peso en la cabeza del fémur. Esta zona que está dibujada aquí, que ya todos vimos como una forma de herradura, significa que tiene un contorno superior, dejando un orificio central grande y una descontinuidad en la parte inferior, por eso nos da esta forma de herradura. Toda la parte de la forma de herradura está cubierto en su interior por tejido cartilaginoso y hialino, porque es la zona articular que está en contacto con el cartílago articular de la cabeza del fémur. Esta parte central, que es este trasfondo cubierto por tejido graso, hace las veces de un amortiguador y permite la libre movilidad de la cabeza, disminuyendo las presiones en todo alrededor y permitiendo que el cartílago articular se mantenga durante toda la vida en las mejores condiciones. En esta parte del trasfondo, en la parte más inferior, se origina también un ligamento que conecta la parte del hueso coxal con el extremo o con el polo más superior de la cabeza del fémur. Se llama el ligamento redondo porque su forma es redondeada, cilíndrica, alargada, pequeña, y en su interior tiene una arteria especial, una arteria de ligamento redondo que proporciona una parte de la circulación a la cabeza del fémur. Este también es un dato anatómico importante. Si vemos la parte de atrás, habíamos visto el isquion, que es esta segunda porción ósea de la pelvis, que es un hueso grande, casi en su mayor parte tejido esponjoso, con una gran tuberosidad que corresponde a esta zona de aquí. Todo esto, la tuberosidad isquiática que forma parte del cuerpo del isquion, y en su parte más inferior es el sitio donde apoyamos cuando estamos en la posición sentada. La parte más anterior y que se dirige un poco hacia arriba y hacia adelante y hacia adentro se llama la rama ascendente del isquion, que se conecta con esta porción del pubis que se llama la rama descendente del pubis, para conformar este agujero que tenemos en todos los huesos coxales, llamado el agujero obturador. Si vemos la parte más posterior del isquion, vemos que tiene una espina aquí que se llama la espina isquiática. Y debajo de esta espina nos permite ver una pequeña escotadura que es el sitio por donde el nervio ciático se transporta o se traslada desde la parte interna de la pelvis por esta escotadura hacia atrás, acompañando a la rama más importante del nervio ciático, que igualmente viene por aquí, se dirige hacia atrás a través de esta escotadura. Esta escotadura viene a ser parte o prolongación de la espina ilíaca posterior inferior, que se dirige hacia adelante y un poco hacia afuera, formando esta escotadura o este arco aquí, por donde el nervio ciático emerge desde la parte interna de la pelvis hacia posterior.
Son dos ramas importantes del nervio ciático que atraviesan estas dos escotaduras. Por lo tanto, esta escotadura grande se denominará la escotadura ciática mayor y esta pequeñita que corresponde al isquion se denomina la escotadura ciática menor. Acuérdense que esta es la espina isquiática y forma la escotadura ciática menor. Esta es la escotadura ciática mayor y está determinada por la prolongación de la espina ilíaca posterior inferior. En la parte más anterior de todo este hueso coxal, entonces partiendo desde la cavidad acetabular, un poco hacia adelante, hacia la línea media y algo hacia abajo, tenemos parte del hueso pubis que se llama la rama horizontal del pubis, que llega a la parte más medial en donde constituye una zona ósea más grande, más gruesa, que forma el cuerpo del pubis. El cuerpo del pubis entonces es esta zona grande que al unirse con el contralateral forma lo que se llama la sínfisis del pubis. Por lo tanto, podemos decir que el pubis tiene una rama horizontal, porque es más horizontalizada, un cuerpo que está en una posición vertical y una rama descendente que se dirige hacia abajo, hacia atrás y un poco hacia afuera para unirse con la correspondiente que viene desde el isquio. Entonces, todo esto es el pubis. En toda esta zona, alrededor del orificio obturador, sobre todo desde el lado externo, tenemos muchos orígenes de la mayoría de los músculos que van hacia la región interna del muslo, que se llaman los músculos aductores. Eso los vamos a ver luego. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vimos? Sí, ¿Aló? sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Esto ya. Aquí hay un punto importante que cuando vemos el hueso coxal desde el lado medial, estamos viendo que en la unión entre el ilion y la rama horizontal del pubis tenemos una prominencia aquí. Tenemos una montañita, una elevación ósea que limita la unión entre las dos partes fundamentales de este hueso coxal, entre el ilion y el pubis, y que corresponde al trasfondo de lo que estaría al otro lado, que es la cavidad acetabular. Si nos damos cuenta que esta cavidad es un hueco, es una semisfera que se dirige hacia atrás y hacia la línea media, mejor dicho, este trasfondo corresponde a esta elevación que tenemos aquí, que se denomina la eminencia iliopúbica, porque es una sobresaliente ósea que está justamente en la unión entre el ilio y el pubis. Se llama la eminencia iliopúbica y corresponde justamente al fondo, a la cara posterior del fondo de la cavidad acetabular. Y la otra cosa que me faltó mencionar es que decíamos que la cara medial o la cara anteromedial del hueso ilion, vimos que es una concavidad y que es completamente lisa y da origen a un solo músculo gigante, grandote que tenemos aquí, que es el músculo ilíaco. Pero yéndonos un poco más hacia atrás y hacia medial, porque esta es la zona donde se articula con el sacro, tenemos dos zonas en donde se produce la unión o la relación con el hueso sacro. Una parte ósea rugosa sin ningún tipo de tejido cartilaginoso, pero que no está fusionada con el hueso, sin embargo no tiene cartílago. Y una parte articular que tiene esta forma como de una oreja, se llama la superficie auricular del sacro, que es la que teniendo cartílago articular formará una cápsula con esta correspondiente que tiene el sacro y forma la denominada articulación sacroilíaca. Esta es una parte del hueso ilíaco que se articula con el sacro y que puede tener alguna pequeñísima cantidad de movilidad por tener superficie articular. Se llama la superficie auricular por la forma de una oreja. Y para complementar la parte ósea, aquí está dibujado los ligamentos que pueden darnos una idea de la fortaleza que tiene esta unión entre el hueso coxal y el sacro. Ustedes ven que son dos superficies completamente verticales. Por lo tanto, Una consulta. Perdón que le interrumpa. En la imagen anterior, la parte rugosa del sacro también se articula. Perdón, la parte rugosa del ilion también se articula con el sacro o solo claro, la... el sacro tiene también una porción correspondiente rugosa y una porción articular. Solo que la porción rugosa no tiene cartílago y no podríamos decir que sea una articulación, pero tampoco está fusionado. Están en contacto, pero ahí están quietitas.
La única parte que supuestamente tendría movilidad es esta. Gracias, ¿Esa es doc. la pregunta? Ujú. Ya, ok. ¿Alguien más? Me interrumpen nomás cualquier rato que necesiten una Sí, pregunta. perdón, doc. Ya. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? Seguimos. Bueno, entonces les decía que estas dos superficies entre el hueso coxal, en esa parte del ilio, y la parte vertical del sacro, tienen una superficie de una forma completamente verticalizada, por lo cual hay fuerzas. ¿Cómo se llaman las fuerzas cuando hay dos superficies verticales? ¿Quién me dice? Cuando hay dos superficies verticales aquí. ¿Cizallamiento? Cizallamiento, ¿no es cierto? Son fuerzas de cizallamiento porque no sé si me están viendo mi imagen. ¿Me están viendo a mí? Sí, doc. Entonces yo hago con mis manos, para tener una idea, dos superficies que están en forma vertical tienden por la gravedad y por el peso a producir un resbalamiento el uno sobre el otro. Eso se llama fuerzas de cizallamiento, que es diferente que si fueran dos superficies horizontales. En dos superficies horizontales de carga no puede haber cizallamiento. Por lo tanto, esta articulación está sometida a grandes cargas, a grandes fuerzas de cizallamiento, y para que no se produzca un desplazamiento grave, entonces necesitamos tener todo este conjunto de ligamentos que vemos aquí, que ayudan a sostener fuertemente el hueso coxal en relación al sacro. Por lo tanto, se llaman los ligamentos sacroilíacos que tenemos en la parte anterior como en la parte posterior que vemos acá. Todo este conjunto de ligamentos se llaman los ligamentos sacroilíacos, posteriores los unos y anteriores los otros. En estos ligamentos incluso se acompañan de algunas fibras ligamentarias que completan desde las apófisis transversas de L4 y L5. Fíjense la fortaleza entonces que debe tener L4 y L5 con sus apófisis transversas. También colaboran con unos ligamentos especiales que unen al hueso coxal. Por lo tanto, todo este sistema ligamentario entre la columna distal lumbar, el sacro y el hueso coxal es un complejo ligamentario súper importante que nos dé la posibilidad de mantener nuestro equilibrio simplemente transmitiendo la carga desde la columna a través de esta articulación, y viene aquí a determinar la posibilidad de descargar hacia la articulación coxofemoral en la cabeza del fémur. Entonces, todo este trayecto de cargas está mantenido a través del complejo ligamentario que tenemos entre la parte final de la columna, el sacro, y el hueso coxal a cada lado. Entonces tenemos ligamentos sacroilíacos anteriores y ligamentos sacroilíacos posteriores de una fortaleza increíble. Pero también hay dos ligamentos importantes que desde la parte lateral del sacro hacia el hueso coxal complementan esta estabilidad. Y el uno va desde el borde, en la parte más anterior, desde el borde lateral del sacro hacia esta espina. ¿A cuál corresponde esa espina que vemos ahí? Isquiática. A la espina isquiática, ¿no es cierto? Se llama el ligamento sacroespinoso, este. Y el otro ligamento que está aquí dibujado es un poco más posterior, igualmente de todo el borde del sacro hasta esta porción de acá. Esta porción de aquí que le vemos aquí, o que le vemos en este dibujo, ¿a dónde corresponde? ¿A dónde está yendo? ¿Qué es esto? Hay tubérculo. Tuberosidad o tubérculo isquiático. Entonces se llama el ligamento sacrotuberoso. Estos dos ligamentos complementan esta estabilidad entre el sacro y el hueso coxal. El ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Estos, en mi punto de vista, son los más importantes ligamentos que conforman todo este sistema de unión entre el hueso coxal, el sacro y la parte final de la columna vertebral. Sacroilíacos anteriores, los posteriores no les vemos aquí, sacrotuberoso y sacroespinoso. Dime. Se me fue la señal justo cuando No, estaba. no escuché. ¿Quién habla? Los ligamentos. Cordo, Marcela Cordo. Marcela, ya, dime. ¿Puede repetir los ligamentos? Es que justo se me fue la señal ahí. Los ligamentos, todos. No, Bueno,
Te decía que, vamos a ver, en este dibujo que se ve más claro, vemos en una vista anteroposterior todo este tipo de ligamentos transversales que obviamente están cubriendo una zona de cizallamiento vertical en la unión del hueso coxal con el sacro y la parte final de la columna. Se denominan los ligamentos sacroiliacos anteriores, que comprende fibras entre el hueso ilíaco o hueso ilion y el sacro y también la parte final de la columna a través de las dos apófisis transversas de L4 y de L5. Fíjense a propósito de este dibujo, la relación que tenemos, la quinta vértebra lumbar o la cuarta y quinta lumbares más o menos corresponden al borde superior del hueso ilio. Este dato nos sirve para cuando en una radiografía de la pelvis vemos, podamos identificar cuál es la vértebra que se puede lograr ver siempre en una radiografía de pelvis. Estaríamos dibujando entre cuarta y quinta la relación con el borde superior del hueso coxal. Pero aquí lo que estamos viendo son los ligamentos que también colaboran para esta estabilidad entre la transversa de L4, la transversa de la 5, uniéndose a esta parte superior y lateral del hueso ilio. Estos ligamentos se ven también aquí desde atrás, desde la transversa de L4 y la transversa de L5 que llegan hasta esta porción del hueso ilio. Estos son los ligamentos sacroiliacos posteriores. Pero adicionalmente estaba mencionando que tenemos dos ligamentos importantes que van desde este borde del sacro hacia la tuberosidad del hueso isquion y el otro hacia la espina isquiática. Igualmente les podemos ver aquí desde adelante, desde una vista lateral. Desde el borde del sacro hacia la espina isquiática se llama el ligamento sacroespinoso. Y desde el borde del sacro, un poco más abajo y hacia atrás, hacia la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso. Va desde el sacro hacia la tuberosidad, por eso se llama sacrotuberoso. Esta va desde el sacro hacia la espina isquiática, sacroespinoso. ¿Quedó ahí completo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, vistos así, la parte ósea, creo que hemos hecho un análisis bien concienzudo de la parte ósea, de lo más importante. Podemos aquí, perdón, en una radiografía, mirar cómo es la evolución del crecimiento que podemos tener en la parte esquelética, desde un niño recién nacido hasta una persona adulta. Y podemos ver aquí, esto como el quito de aquí. Esta es una radiografía del niño seguramente recién nacido o por lo menos antes de que cumpla los 4 meses de edad. ¿Por qué digo antes de que cumpla los 4 meses de edad? ¿Quién se acuerda de la segunda clase cuando analizábamos el desarrollo y crecimiento de los huesos? Los núcleos de osificación. Los núcleos de osificación. Muy bien. Si ustedes se fijan aquí, esto es del fémur a cada lado y no se ve la cabeza del fémur. Ni siquiera se ven los núcleos de osificación que estarían aquí. Por lo tanto, si este niño no tiene ni siquiera los núcleos de osificación, posiblemente está en menos de 4 meses de edad. Porque recién a esa edad empiezan a aparecer estos núcleos de osificación como unas bolitas muy pequeñitas que se puede lograr ver en una radiografía. Sin embargo, en esta radiografía también estamos viendo una buena parte de los huesos coxales con sus tres formas, el ilion, aquí en la parte posterior y más vertical, el isquion, y esta parte corresponde al pubis. Y fíjense cómo los tres huesos se les ve de forma completamente independiente, dando en el centro, ¿qué nomás? ¿Qué está formando aquí en el centro? En la unión de los tres huesos, ¿qué era? El acetábulo. Esto es la formación, la cavidad donde supuestamente está la cabeza del fémur. Y esto de aquí, El cartílago trirradiado. el cartílago, ¿no es cierto? El cartílago trirradiado se ve por la falta de fusión de los tres segmentos óseos. Entonces, cuando hablamos de la anatomía y conocemos del desarrollo, es fácil comprobar que lo que nos enseñan los libros es cierto. Y eso se puede ver aquí. En esta radiografía vemos entonces un niño recién nacido, o por lo menos 2, 3 meses de edad, pero todavía no tiene núcleos de osificación. Acá vemos la radiografía de un niño, donde se ve claramente, ¿qué vemos aquí? Todavía. Esto que señalo, ¿qué es? Igual el cartílago trirradiado. Igual el cartílago, ¿y qué más estamos viendo aquí? Los núcleos de osificación.
No, lo que señalo aquí, ¿qué será? Lo que se va a hacer el acetábulo. acetábulo. Claro, se ve la cavidad, ¿no es cierto? Ya se ve metido, ya se ve los núcleos de osificación mucho más grandes, más bien formados, y sabemos que alrededor del núcleo habrá una cabeza más grande que todavía está cartilaginosa, que está ocupando toda la cavidad. Fíjense cómo va desarrollando, todavía no está fusionado los tres huesos y todavía vemos claramente los cartílagos trirradiados. Quiere decir que este niño puede tener una edad, ¿quién me dice aproximada de cuánto? 3 años. 2, 3 años. Sí, menos de 3 años, porque quizás 2 años por el tamaño. Bueno, eso ya uno con la experiencia va midiendo exactamente. En realidad no podríamos tener seguridad si son 2 o 3 años, sí, es aproximado, porque el cartílago de crecimiento, el núcleo sigue creciendo paulatinamente y va centrándose perfectamente en la cavidad acetabular. Entonces, eso es como vemos en un niño pequeño y quizás vemos pocas diferencias a los 8 años, a los 10 años, cada vez el cartílago trirradiado va haciéndose más chiquito porque se siguen fusionando los huesos. Esta persona que está acá en esta radiografía, ¿qué edad le pueden ustedes dar? Unos 14, 15. Sí, puede ser 14, 15, quizás algo más, porque vemos que ya casi se han fusionado los tres huesos. El cartílago de crecimiento casi no existe. Y la cabeza tiene ya un tamaño mucho mayor, sin embargo todavía se puede apreciar la zona donde fue el cartílago de crecimiento y este núcleo de osificación se ha hecho tan grande que ya forma una verdadera cabeza más osificada. Es decir, esta persona puede estar a los 15, 16 años aproximadamente. Mientras que la diferencia, ¿qué edad tendrá esta persona? Más de 20. Claro, una persona adulta donde ya no existe el cartílago trirradiado, donde ya no existe casi ni siquiera el rezago de un cartílago de crecimiento de un núcleo, se ve osificado todo, así como vemos en una persona de edad ya adulta donde ha completado su madurez. Aquí lo que nos puede dar a confundir de pronto es el tamaño que vemos del pubis y el tamaño de los agujeros obturadores. Esto es simplemente la proyección de la persona mientras está acostada para que le hagan la radiografía y cómo fue dirigido el tubo de rayos X. Parece que a esta persona le inclinaron un tubo y le dirigieron un poquito oblicuo de abajo hacia arriba y nos permite ver todo el tamaño del cuerpo del pubis a cada lado. Mientras que acá, por ejemplo, estamos viendo tan pequeñita esta parte del pubis, pero vemos mucho más grande esto. ¿Qué es esto que vemos aquí? El anillo óseo. El anillo pélvico interno se llama, ¿no? Fíjense que se le ve aquí y acá casi no se le ve. Solo depende de la proyección de dónde se dirige el tubo de rayos X. Entonces, cuando hacemos radiografías, los técnicos que hacen las radiografías deben conocer exactamente la dirección en donde se debe poner el tubo para que tengamos diferentes imágenes. En ocasiones, deliberadamente los médicos podemos pedir una radiografía que enfoque un poco desde proximal hacia distal, como en este caso, que nos permite ver todo el anillo pélvico. Se llama una radiografía de entrada, mientras que esta está enfocada desde distal hacia proximal, se llama una radiografía de salida. ¿A qué se refiere esto? Son términos radiológicos. Ahí sí. Sí, ahí sí se ve súper. ¿Se ven las diapositivas? Ahí. Ahí sí se ven ya. Ahí estamos, ¿no? Sí, Ok. Entonces estábamos en cuál, en esta, ¿no? ¿Sí? Bien, esta es la radiografía entonces que les decía de una persona adulta donde se ha osificado ya todo, ya no se ve el cartílago trirradiado, ya no se ve los núcleos de osificación, y les decía que la proyección es diferente en todas, especialmente en estas dos donde se ve todo el anillo pélvico interno, toda la continuidad. ¿Qué persona será de esta radiografía, hombre o mujer? Hombre. ¿Por qué? Porque no está tan ancha el anillo púbico, el anillo... Yo creo que es mujer.
mujer. También el Creo que es mujer por el ángulo de los triangular y corto, por el canal del parto, que la mujer Una tiene forma más años, ginecológica. también está más triangular y pequeño. Exactamente, ¿no es cierto? Tiene una forma más triangular que redonda, por lo tanto, de ley este es un niño. Sí. Si comparamos con este de acá, ¿qué será? una niña. Pues Niño. la niña, porque ya vemos que el anillo es mucho más redondeado y más ancho. Una niña de 2, 3 años. Claro, puede ser. Esto de aquí no le hagas caso porque no depende de lo que estamos pensando. Simplemente son los tejidos blandos. Entonces no necesariamente en los niños es muy distinguible el sexo a través de esto. Claro. Simplemente el tamaño del anillo pélvico, igual aquí, es mucho más redondeado y más grande. Seguramente estas dos radiografías son de niñas, mientras esta es de un niño o un joven varón, porque ya se ve más estructurada la forma más triangular y más estrecha del anillo pélvico. Esto de aquí no podríamos saber exactamente, aunque sí con algunos detalles, diríamos que es hombre o mujer. Hombre. Hombre. ¿Cierto? Claro. Fíjense el espacio que tiene aquí. ¿Cómo se llama esto? Ángulo subpubiano. Ángulo subpúbico. Se nota claramente que es mucho más cerrado y más estrecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces sí vale que hayan aprovechado la clase. Qué bueno. Me No, alegro. yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, para ver más o menos la edad, pero sí difiere, digamos, si es un niño o una niña, digamos, sobre todo cuando son adolescentes, porque las niñas como que se osifican más rápido. Muy poca diferencia en cuanto a eso. Muy poca diferencia. Difícilmente que en una radiografía puedes establecer si es niño o niña solo por la osificación. Porque la diferencia es muy pequeña. Normalmente se dice que las mujeres maduran un poquito más rápidamente, pero no hay una diferencia sustanciosa como para que una radiografía podamos diferenciar por eso. Muy difícil. Más son los rasgos físicos generales, por ejemplo, como les demuestro aquí, el anillo pélvico interno, fíjense la diferencia, y eso que esto es en una niña tan pequeñita, ya se nota cómo el anillo pélvico interno es completamente grande, mucho más amplio que lo que vemos aquí. Pero difícilmente que solo por la edad o por la osificación determinemos si es hombre o mujer. Cierto es que hay variaciones, pero son pequeñas. Por ejemplo, la madurez esquelética final. En el hombre a lo mejor sea 1 o 2 años después que en la mujer, pero en el transcurso de la vida no es muy significativo. Entonces difícilmente que podamos establecer solo por la consolidación o por la fusión la diferencia si es hombre o mujer, pero sí por la forma de la pelvis que cada género tiene. ¿Estamos contestando a tu pregunta? Sí, don, gracias. ¿Seguimos? ¿Alguien más de alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Con relación a eso, creo que vimos también este dibujo, no sé, no estoy seguro, pero esta es una imagen lateral de la pelvis, más que todo relacionado con la forma que tiene el hueso sacro y la unión entre la columna lumbar y la primera vértebra sacra que habíamos mencionado, que esta esquina anterosuperior de la primera sacra se denomina el promontorio y que relacionando con el hueso púbico nos daba la posibilidad de poder tener el tamaño de todo eso que constituye el canal del parto. El diámetro anteroposterior del agujero pélvico interno está determinado por el pubis y al hacer una palpación, que sí es posible en muchos casos, con el borde óseo anterosuperior de la primera vértebra sacra. Se llama a esta zona el promontorio y esa con relación al pubis nos da un diámetro anteroposterior, básicamente de todo lo que constituye el anillo pélvico. A través de estos estudios también se puede determinar, haciendo una palpación de la sínfisis del pubis hacia el hueso coxis, y en algunas patologías se puede realizar algunas maniobras, porque el coxis puede tener un grado de movilidad. Se puede también tener una relación del diámetro anteroposterior de la pelvis en la parte coxigia. Ustedes saben que el coxis es el último segmento del hueso del sacro, o la parte final de la columna vertebral, que tiene fusionadas 3 o 4 pequeñas vértebras que ya no tienen canal medular, que ya no tienen raíces nerviosas, y que además puede tener un grado de movilidad.
lo cual hace que durante el trabajo del parto podamos tener algunas consecuencias fisiológicas, como son que la sínfisis del pubis pueda expandirse un poco, así como los ligamentos sacroiliacos anteriores puedan ceder un poco para que se abra. De la misma forma, el coxis puede ser desplazado un poco hacia atrás, aumentando el diámetro antero-posterior durante el trabajo del parto. Entonces, es un dato importante que se puede conocer. Muy bien. Antes de terminar la pelvis, nos tocaría entonces ver los músculos, ¿no es cierto? La parte que a veces parece más complicada, pero que no es, pero es necesario poner mucha atención. No sé si quieran descansar un ratito, porque empezamos tarde, o seguimos un poco de los músculos. ¿Qué de qué? Seguimos. Seguir. Seguimos un poco más. Ya, la parte ósea y ligamentaria, creo que hemos dicho todo lo más importante que podemos mencionar. Y vamos a ver entonces los músculos. Estos dibujos del doctor Netter nos ayudan un montón para comprender mucho más claramente lo que significa la musculatura en la parte general de nuestro esqueleto. Voy a quitar esto que me estorba. Entonces, para determinar la musculatura, siempre tenemos que conocer, basándonos en las láminas del doctor Netter, todo lo que está en rojo, ¿qué significa? Todo lo que está en rojo. Origen. Orígenes musculares, y todo lo que está en azul significan inserciones musculares. Quiere decir que fisiológicamente los músculos trabajan a través de un punto fijo, siempre un punto fijo que se llama el origen, y la parte final de un músculo que se pega necesariamente en otro hueso es la parte móvil o dinámica de la estructura muscular, que hace que al contraerse el músculo, el punto fijo queda quieto y toda la otra parte, normalmente es más distal al punto fijo, al contraerse hace y produce el movimiento del hueso a donde está pegándose. Entonces necesariamente debemos conocer lo que significa un punto de origen y un punto de inserción. Acuérdense, los orígenes de los músculos siempre son fijos y las inserciones siempre están produciendo el movimiento. En algunos textos, y muchas personas todavía hablan de orígenes, mejor dicho, de inserciones, tanto a los orígenes como a los sitios de inserción verdaderamente. Técnicamente no se debería, pero hay costumbre de decir que este músculo se inserta de tal sitio a tal sitio. Eso fisiológicamente no suena bien porque nos confunde. Sin embargo, para nuestro conocimiento debemos tomar en cuenta que cuando hablamos de un sitio de inserción o de nacimiento o una inserción de origen, es un punto absolutamente quieto y fijo. Y que el único punto en un músculo que tiene la posibilidad de mover es el sitio de inserción propiamente dicho. Por lo tanto, este dibujo nos está enseñando, si vemos una vista anterior de la pelvis, relacionándonos con el muslo y el músculo que forma el muslo, que es el hueso, vemos que aquí en la cara interna de la pelvis está un origen de un solo músculo gigante. ¿Cuál era? ¿Qué ya vimos? Ilíaco. El músculo ilíaco. Este músculo que se origina aquí, ¿a dónde tendría que dirigirse? Al fémur. Necesariamente va a venir hacia abajo, hacia abajo. Este es el origen del músculo ilíaco y como se dirige hacia abajo, su inserción es en esta porción de aquí. Esta porción de aquí corresponde a lo que se denomina el trocánter menor en el fémur. Para entender un poquito más el trabajo de los músculos, voy a hacerles un recuento rápido. No sé si tengo un fémur suelto por aquí. Bueno, aquí podríamos ver un fémur suelto. No, no está muy suelto. Aquí. El fémur es un hueso largo, todos conocemos. Quiero quitar esto de aquí. Ya. El fémur es un hueso largo y su extremo proximal, ya habíamos visto, tiene los componentes importantes que son la cabeza, el cuello y la zona intertrocantérica del fémur. Esta zona intertrocantérica comprende dos grandes masas óseas, la una más lateral que se llama el trocánter mayor y una que está hacia medial y sobre todo atrás que se denomina el trocánter menor. Pues fíjense, esta masa ósea grandota está lateral vista de esta forma y está lateral y posterior vista de esta forma. En la unión entre el trocánter mayor, que es esto, y el trocánter menor, que es este más pequeño, existe una zona ósea muy notoria,
que se transforma en una cresta. Se llama la cresta intertrocantérica. Ya vamos a ver por qué interesa todo esto. La cresta intertrocantérica. Adelante, en cambio, es solo una rugosidad que une o que divide la parte del cuello y la cabeza con el resto del fémur a través de esta zona que forma una rugosidad lineal que se llama simplemente la línea intertrocantérica, entre el trocánter mayor y el trocánter menor por delante. Por lo tanto, estas zonas óseas más voluminosas del fémur proximal son la cabeza, el trocánter mayor y el trocánter menor. Y entre las dos zonas, entre la cabeza y la zona trocantérica, tenemos esta expresión que es más conocida por todo el mundo, que se denomina el cuello del fémur. Entonces, así brevemente podemos volver a esta imagen de la musculatura y decimos, por ejemplo, si estamos analizando este músculo, esto quiero que se suba, esto. Este músculo que está en la cara interna del ilion, que se llama el músculo ilíaco, tiene sus fibras que descienden, pasan por delante de la articulación coxofemoral y se dirigen un poco hacia atrás, porque acuérdense que este trocánter menor está atrás. Dirige, por lo tanto, hacia acá atrás y se inserta en el trocánter menor. Este músculo ilíaco se inserta en el trocánter menor, pero cuando desciende se une con otro músculo que aquí la flecha está señalando, que viene desde más arriba de la columna, El que es el famoso músculo psoas, exacto, que en una radiografía que vimos hace un rato, ustedes todos vieron la sombra que hace el músculo psoas, ya vamos a ver, y que se une acá en un tendón conjunto. Un solo tendón que reúne al músculo ilíaco y al músculo psoas. Y se llama el tendón del psoas ilíaco, que se pega o se inserta en el trocánter menor. Por lo tanto, si analizamos de esta forma en que se dirige el músculo, si tenemos un origen acá y una inserción acá que pasa por delante, ¿cuál creen que sea la función de este músculo? Fundamentalmente. Flexión. Claro, ¿Flexión de elevarlo. qué? Siempre que digan flexión me tienen que decir de qué. Mm, ¿Flexión de qué? Del muslo. Aducción. Flexión del muslo. Muslo. Básicamente flexión del muslo. ¿Qué otra función podría tener? Alguien mencionó. Por Aducción. estar en el lado medial, podría tener algo de aducción porque sería para acá, pero si esto está más que medial, está posterior. ¿Qué otra función hay? Abducción. ¿Ah? Para Abducción. levantar la pierna. Ahí sí no, ahí hable uno. Para levantar la pierna. Levantar la pierna, ¿hacia dónde? Hacia el frente. Por eso, ¿qué se llama levantar la pierna hacia el frente? Es lo que dijo María Dolores, es la flexión, Abducción. ¿no es cierto? Y no es la pierna, ¿qué flexiona? El muslo. El muslo. Porque, ¿quién dijo la pierna? ¿Quién dijo la pierna? Yo. ¿Quién Yo. eres? Camilo. Ya, ¿por qué no deberías decir la pierna? Porque siempre incluiría todo lo demás, todas las demás estructuras que están hacia abajo. En nuestra terminología ya médica, ya no podemos hablar de la pierna a todo el miembro inferior. Bueno, en nuestra comunidad, familias, amigos y en la parte común de afuera, todo el mundo expresa me duele la pierna porque le duele desde la ingle para abajo. Y todo, normalmente se menciona la pierna en el léxico vulgar, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de medicina, nosotros ya nos dedicamos a hablar un poco más de propiedad y la pierna es solamente el segmento que va de la rodilla hasta el tobillo. Eso es la pierna. Por lo tanto, este segmento se llama el muslo. Todo esto de aquí, el muslo, y toda la extremidad se llama el miembro inferior. Si hablamos de este músculo que se origina aquí y se inserta aquí, solo puede ocasionar movimiento del segmento de la articulación a la que le está atravesando ese músculo, ¿no es cierto? Entonces hace que flexionemos básicamente el muslo, independiente de que con el muslo podamos llevar hacia adelante toda la pierna, sí, pero puede ser que la pierna se quede doblada y solo flexionamos el muslo, por ejemplo, cuando estamos sentados. Entonces, este músculo tiene una función específica de flexionar el fémur o flexionar el muslo, pero como este músculo, como esta zona ósea está un poco hacia atrás que le vemos aquí, ahí imagínense el efecto que está posteromedial y si este tendón jala,
¿Qué otro movimiento puede tener? A más del de la flexión. Rotación Rotación, ¿qué rotación? externa. Externa, pues claro, porque jala el lado de adentro y hace que giremos el muslo hacia afuera. Entonces, este músculo, por ejemplo, que acabamos de ver, es un músculo fuertemente flexor de la cadera, puede ser un aductor en menor fuerza, pero también es un rotador externo de la cadera. Siempre que decimos flexor, extensor, rotador, lo que sea, tenemos que hacer referencia a la articulación en donde ejerce su función o al segmento óseo al que le está haciendo su movilidad. Cuando yo pregunto entonces qué movilidad o qué acción tiene este músculo, no es suficiente que me digan flexión. ¿Qué tendrán que completar? Flexión de la cadera o flexión del muslo. Se hace rotación. ¿Qué rotación? ¿Interna o externa? Rotación externa ¿de qué? Rotación externa del muslo o de la articulación de la cadera. Entonces son los términos que nos ayudan a tener una rápida interpretación y comunicación cuando estamos hablando en estos términos. Muy bien. Eso es el muslo, el músculo que ocupa toda la parte anterior de la pelvis, en este caso de la cara interna de la pelvis, uniéndose con el psoas, que ya lo vamos a ver. ¿Qué otros puntos habíamos visto que se describieron en el hueso coxal? Que yo les mencioné como parte importante de músculos. ¿Cuáles que están aquí dibujaditos? ¿Quién me dice? La Espina ilíaca anterior superior. Ya, a ver, ¿quién que me señale? Yo. Entre alguien para autorizar a que sigan. ¿No dijo el músculo sartorio que era de la cresta ilíaca anterosuperior? No es la cresta, es la espina. A ver, ahí, ya. Tenemos El músculo la anterior espina ahí. ilíaca anterior superior, que sería el sartorio. El músculo El sartorio. origen del sartorio. Acá El abajito origen sería del de, sartorio. ajá, Muy bien. en la espina ilíaca anterior inferior sería del el recto anterior. Ya, El cuádriceps y tendinotitis es lo único que podemos ver en esta vista anterior. Del, ya. este. Pero sí se ve un poquito más allá abajo. Ahí. Acá, chut, ¿Qué era? ¿cuál sería ese? Acuérdense que yo les decía que Igual más abajo, forma del recto. la segunda parte del recto, porque el recto anterior La que viene porción refleja. quiere decir que baja directito para acá. Y esto viene un poquito de más atrás, que si le vemos en el dibujo de acá, ponle al dibujo derecho. Eso, ¿no es cierto? Esa parte se va hacia adelante y se une con la otra parte. Por eso esa partecita se llama la porción refleja, porque es como que se dobla o se refleja hacia adelante. ¿Ok? Entonces, la porción directa del recto anterior y la porción refleja que viene desde atrás forman luego un tendón conjunto con todo el músculo que desciende y no se pega en ningún lugar del fémur. Este músculo no tiene contacto con el fémur, sino que atraviesa directamente esta articulación y viene tan abajo que llega hasta acá, atravesando la otra articulación. Por lo tanto, este músculo atraviesa dos articulaciones, la articulación coxofemoral y la articulación de la rodilla, que llega acá. Este es un músculo, por lo tanto, ya estoy moviéndole yo, que se llama un músculo biarticular, porque atraviesa la articulación coxofemoral y atraviesa la articulación de la rodilla. Entonces, fíjense lo importante que es conocer. Puntos de origen siempre serán fijos los dos para este músculo y el punto al que le mueve es el sitio donde se inserta, que será en la tibia. ¿Qué movilidad tendrá o qué función tendrá este músculo que naciendo aquí pasa por esta articulación y pasa por esta otra articulación hasta acá? ¿Qué función o funciones tendrá este músculo? Igual flexión, pero ahora ya de todo el miembro inferior. Igual flexión, ¿de qué? Del miembro inferior, porque ya pasa por las dos articulaciones. Flexión Del muslo. Tanto A del ver, muslo como de la rodilla. quiere especificar un poco más. ¿Qué funciones tendría este músculo? Atraviesa la articulación coxofemoral aquí y atraviesa la articulación de la rodilla acá. Flexión del muslo. La rodilla. Flexión del muslo
Y extensión de la rodilla también. La La rodilla. extensión de la rodilla, ¿no es cierto? Porque si Sí. está aquí adelante, no le puede flexionar la rodilla, flexionamos normalmente hacia atrás, y en este caso le estaría jalando hacia adelante la rodilla, por lo tanto es la extensión. Este músculo efectivamente tiene las dos funciones. Cuando pasa por aquí, por esta articulación, sí le puede llevar el fémur hacia adelante, se llama flexión del muslo, y hace la extensión porque lleva la tibia o la pierna hacia adelante, se llama la extensión de la rodilla. Este es un músculo especial que ustedes le ven así. Ok. Los otros músculos dibujados en la región anterior, con esto descansamos un ratito, son los que vemos aquí, en esta zona. ¿A qué correspondía esta zona ósea que estoy señalando? La posición pubis. recta del pubis. ¿Qué era? Esto es la rama horizontal del pubis y aquí Porción descendente del isquion. La eminencia iliopúbica. la eminencia iliopúbica. Muy bien, porque estamos adelante. El isquion está acá abajo y atrás. Atrás. Estamos viendo aquí adelante es la eminencia iliopúbica. Aquí tenemos un músculo pequeñito que se origina aquí, que se dirige igualmente hacia abajo por delante de la articulación y se va más atrás todavía del trocánter menor. Ese músculo que se origina aquí se pasa para atrás y se inserta en esta zona de acá. Se llama el músculo pectíneo. Pectíneo se refiere al nombre del pubis también. Entonces es la eminencia iliopectínea, que además de corresponder al trasfondo de la cavidad acetabular, también da origen a este músculo pequeño, que está por aquí adelante y que se dirige hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás para ubicarse debajo del trocánter menor, en esta línea que está aquí, que se denomina la línea pectínea. Es un músculo bien especial que al estar en su función originándose hacia adelante, también ejerce una función de flexión del muslo. Y vemos cómo aquí alrededor de la parte más anterior del agujero obturatriz están pintados de rojo un montón de lugares que se relacionan con los orígenes de la mayoría de un gran grupo muscular que tenemos aquí adelante y que se vienen hacia la parte lateral y posterior del fémur a toda esta zona que está aquí dibujada. Este es el gran grupo de los músculos aductores del muslo, porque si ven que este es el punto fijo, su inserción está al fémur, lo que hacen es, al contracturarse los músculos de aquí, llevan el fémur hacia acá. ¿Hacia dónde están llevando? Hacia acá. Medial. Medial. Hacia la línea media, ¿no es cierto? Por lo tanto, el movimiento hacia la línea media se llama Aducción. aducción. Ok. Entonces, este grupo, por su situación de origen y su situación de inserción, son los grandes músculos aductores del muslo, que cuando veamos el muslo los vamos a identificar mejor. Muy bien, aquí está señalado una partecita de algún músculo que se relaciona más que todo con los músculos que están en la parte posterior de la pelvis, aunque en la cara anterior y lateral del sacro se relaciona con otro músculo, otro grupo muscular que viene a formar la parte de acá atrás de la pelvis. Bueno, ahí vamos a dejar un momento entonces. ¿Estamos? ¿Descansamos 10 minutos? Sí. 8:20 en punto empecemos, ¿de acuerdo? Ya, Ya. ahí dejamos. Pues ahí estamos. Bueno, estábamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, eso que señalamos son los músculos de la región anterior, digamos, de la pelvis, que constituyen básicamente el músculo ilíaco, el psoas, que ya luego lo vamos a ver, los músculos que se relacionan con estas porciones óseas, la espina ilíaca anterosuperior con el sartorio, la espina ilíaca anteroinferior con la porción directa del recto anterior, y este fragmentito de aquí que está un poco más posterior que anterior, que es el reborde del acetábulo, que se corresponde con el origen de la porción refleja del recto anterior. En la parte posterior que estamos viendo toda aquí, dividimos en dos secciones fundamentales toda la musculatura que tenemos en la pelvis en la parte de atrás. Y la una estaría señalado en este sentido con estos tres grandes músculos que vemos aquí, que se llaman los músculos glúteos. Y en la parte más inferior o profunda tenemos un grupo de músculos importante que se llama el grupo de los rotadores cortos de la cadera. Son rotadores externos porque todos están acá atrás, todos se originan en esta parte y todos se insertan en la parte de atrás del fémur. Por lo tanto, su acción, estando originados aquí y al insertarse aquí,
todos hacen la función de rotación externa de la cadera o del muslo. Mientras que los músculos grandes que están aquí pueden estar haciendo función, si están en la parte posterior hacia acá, de extensión de la cadera, y sobre todo si se insertan en esa parte que está en la punta más lateral del trocánter mayor, hacen la función de abducción, porque si se originan aquí y se insertan acá, lo que hacen es jalar y producen la abducción del muslo o abducción de la cadera. Además, creo que me faltó hace un momento cuando mencioné de la espina ilíaca anterosuperior, un poquito para atrás de la espina ilíaca tenemos un pequeño músculo que se llama el tensor de la fascia lata, ¿se acuerda? Ese músculo estaría formando parte tanto de la región lateral o de la región anterior de esta porción de la pelvis. Los tres grandes músculos que están en la parte posterior que estamos viendo son los famosos músculos glúteos, que son tres. El primero, que es el más grande de todos, tiene un origen en la fosa glútea posterior, que ya vimos que está por detrás de la línea glútea posterior, y en una gran parte del hueso sacro. Todo esto sería aparentemente el sitio de origen de este gran músculo que cubre toda esta región, así hasta acá. Todo un músculo gigante, enorme, que es además el que nos da la forma de la región glútea. Y profundamente a este glúteo mayor tenemos los dos, que son el glúteo medio y el glúteo menor. Estos dos glúteos se dirigen desde esta zona de origen, que son en las dos fosas glúteas, la superior y la anteroinferior, hacia la parte lateral del fémur, a esta zona donde está el trocánter menor. Y por eso es que la función de estos músculos, aunque podrían decirse que ligeramente tienen una extensión de la cadera porque están atrás, pero por su ubicación en la parte más lateral e incluso un poquito hacia adelante, hacen la función de abrir el muslo, o sea, la abducción. Son los principales abductores de la cadera, son los que permiten que podamos separar de la línea media todo el miembro inferior. Esos son los músculos glúteos. Y en la parte profunda tenemos un grupo de 6 músculos que se llaman los rotadores cortos de la cadera, porque son músculos no muy grandes como los de acá, son más cortos y su función específica es rotar externamente, porque están atrás, entonces al insertarse en toda esta zona de acá, hacen que podamos rotar externamente todo el miembro inferior, obviamente rotando la cadera, que es lo que da el eje de la rotación. Este grupo está compuesto por 6 músculos que les podemos enumerar, pero los vamos a ir conociendo de uno en uno. Muy bien. Aquí vamos a ver en estos esquemas ya los músculos como tal, los que hemos mencionado. ¿Cuál sería este de aquí? Ilíaco. ¿Perdón? Ilíaco. El ilíaco. Y si ustedes ven este músculo de acá, entonces... Psoas. El músculo psoas, ¿dónde se está originando? ¿Cómo pueden describir dónde se origina el psoas? En la cara lateral de los cuerpos de las vértebras lumbares. ¿Qué más? ¿Qué parte de las vértebras será esto de aquí? No son las transversales. Las apófisis. Las apófisis, ¿no es cierto? Parte del cuerpo y sobre todo las apófisis transversas de los cuerpos de las 5 vértebras lumbares. De ahí se origina todo este músculo psoas que se mete dentro de la pelvis, por la cara o por la parte interna de la pelvis, y al bajar se va a unir con las fibras del músculo ilíaco y forman un solo tendón. Fíjense cómo se va para atrás para insertarse ¿dónde? Habíamos visto. Trocánter menor. En el trocánter menor. ¿De acuerdo? Aquí se ve claramente cómo se va hacia atrás al trocánter menor. ¿Pasa por delante de qué? ¿Qué estaría aquí? La cabeza del fémur. Claro, la cabeza, como está cubierta por la cápsula, entonces pasa por delante de la articulación coxofemoral. Vean cómo se va para abajo, para afuera y para atrás sobre todo. Por eso si es que está para atrás y le jala al trocánter menor, va a hacer la función de rotación externa, y si le jala todo hacia adelante, hace la función de flexión de la cadera. Este es el famoso y gigante músculo psoas ilíaco. El tendón conjunto se llama psoas ilíaco. Muy bien. Eso es lo que más importantemente que podemos ver en este dibujo. Acá también está interpretado lo mismo. E incluso en este de aquí estamos viendo cómo puede ser la función de rotación externa y de flexión de la cadera, por acción conjunta del músculo ilíaco y del psoas, que están los dos de aquí. Y en esta parte también estamos viendo cómo alrededor
del agujero obturador en la rama horizontal del pubis, en el cuerpo del pubis y un poquito en la cara anterior del isquion inclusive, está el origen de este gran grupo muscular que van a la cara medial y posterior del fémur, que se llaman los músculos aductores. Todo este grupo muscular que se origina aquí, jala y lleva hacia la línea media o hacia el otro lado a este gran grupo muscular de los aductores. Muy bien, veamos la parte posterior, que es lo que nos quedó pendiente, y podemos empezar por este dibujo. ¿Cuál sería entonces esta? Glúteo mayor. El gran glúteo, que se llama el glúteo mayor. Fíjense cómo viene. Todo este borde de aquí es la cresta ilíaca, y todo lo que está en la parte posterior y medial es la fosa glútea posterior, que acá estaría un poco del sacro, el origen de este músculo, y cubre toda la región glútea con su gran masa muscular y llega acá a la parte posterior del fémur. Todo esto es el glúteo mayor. Si le abrimos a ese músculo glúteo mayor, entonces podemos encontrar lo que estaba en el fondo. Esto es el glúteo mayor que está cortado aquí, abierto una parte hacia medial, y esta parte de acá, que es el sitio de inserción, que queda para atrás. Entonces, al abrir este, tenemos aquí este músculo que también está cortado en una parte que viene de aquí a acá. ¿Cuál será este? Medio. El glúteo medio, ¿no es cierto? Y profundo y un poco más lateral al glúteo medio será este que está aquí, que es el glúteo menor, ¿no es cierto? Son los tres grandes músculos glúteos que forman esta zona de aquí. Glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Y debajo de eso, para acá, tenemos ese grupo de los 6 músculos que habíamos mencionado, que forman el conjunto de los músculos rotadores cortos de la cadera, porque todos están desde la parte posterior y medial hacia la parte lateral, y todo este grupo se inserta en toda esta región del fémur. ¿Qué región del fémur estoy señalando aquí? Trocánter mayor. Intertrocantérica. Exacto, la zona intertrocantérica, el trocánter mayor, que es la masa ósea más grasa, más grande, la cresta intertrocantérica y el trocánter menor. Entonces, todo este grupo se inserta en toda esta zona intertrocantérica, haciendo su mayor lugar de inserción la parte que corresponde al trocánter mayor. Y entonces, ¿cuáles son estos músculos que están aquí? Son 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto está más profundamente, que no le podemos ver desde este dibujo. Esos 6 músculos forman el grupo de los rotadores, más los 3 que estamos formando acá, que son los glúteos, son 9 músculos que tenemos en la región posterior de la pelvis. Y no hay más. Y no hay más que los 9 músculos. Todos los músculos que están ahí. Los 3 grandes de encima hacen la función de extensión y abducción, y todos los 6 que están en la profundidad hacen la función de rotación externa de la cadera. Y no hay más funciones ni más músculos en toda esta zona. Entonces no es difícil reconocerles. Ya hemos visto los 3 dónde se originan y dónde se inserta, y nos faltaría describir un poco más todos estos músculos y cuáles son. ¿Quién se acuerda cuáles son? ¿Cuál sería este? Semimembranoso. ¿No? ¿Quién se acuerda? María Dolores. No es el piramidal, creo. El piramidal. Este es piramidal o piriforme se llama. Tiene la forma de una pirámide así acostada, más ancho acá y más delgado acá. Es como una pirámide acostada o una pera acostada, por eso se llama piramidal o piriforme. Debajo de este tenemos uno que es igualito a este otro, que se llaman los gemelos, porque se llama el gemelo superior y este de acá el gemelo inferior. Tienen sitios de origen que están en la cara posterior del hueso coxal y se dirigen igualmente hacia el borde más posterior del trocánter mayor. Entre los 2 gemelos tenemos este, que se llama el obturador interno, que viene desde la membrana obturatriz y está aquí. Y el obturador externo es un músculo que está aquí afuera, hace una curvita y viene aquí, no está dibujado porque estaría tapándoles a todos hacia la misma zona del trocánter mayor. Entonces tenemos piramidal, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, obturador externo, y este cuadradito que le ven aquí, que va desde esta parte de la tuberosidad del isquion hacia el borde posterior o hacia la cresta intertrocantérica, aquí se llama el músculo piramidal.
Entonces son los 6 músculos que forman este grupo importante de los rotadores cortos de la cadera. El piramidal, los 2 gemelos, los 2 obturadores y el cuadrado femoral o cuadrado crural. Todo lo que significa crural significa también femoral. Con una característica entre estos músculos, que ustedes ven este amarillito que está señalado aquí, ¿qué será? Nervio ciático. Este amarillito que viene por aquí. Nervio Ese es el ciático. famoso nervio ciático. ¿Se acuerdan? El nervio ciático. ¿De dónde a dónde va el nervio ciático? Cuando vimos, creo que tengo aquí el dibujo. No, no está aquí. En este. Fíjense, ¿qué será esto que señalo aquí en la parte del hueso? Agujero ciático mayor. Agujero o la escotadura ciática, ¿no? Ahí como se puede ver que esta es una vista posterior de toda la pelvis y el nervio viene de adelante hacia atrás. Sale por esa escotadura en la parte ósea, pero los músculos que están aquí son de aquí para arriba todo el grupo grande de los glúteos y de aquí para abajo todo el grupo de los rotadores. Entonces el piramidal estaría justo por encima del nervio ciático desde aquí hasta acá y por debajo estaría el primero de los gemelos. Ese es entonces el punto en donde está saliendo, al fondo tendríamos de la escotadura ciática y aquí afuera tenemos ya el nervio, el músculo piramidal y aquí el gemelo superior. Entonces entre los dos se hace la emergencia del nervio ciático que se dirige luego por toda la cara posterior y profunda del muslo hacia abajo. Eso es cómo se relaciona todo este grupo muscular con el nervio ciático fundamentalmente. Y esta zona de la emergencia del nervio ciático aquí corresponde a que en la región glútea, por ejemplo el dibujo que podemos ver aquí, todo es la región glútea, aquí está la línea media, hacemos una cruz. En la mitad de la región glútea, aquí está el pliegue interglúteo, aquí está el borde más externo del muslo, la parte superior de la pelvis y el pliegue inferior del músculo glúteo, que es clínicamente muy visible. Hacemos una cruz en el centro y ese punto central corresponde anatómicamente a la emergencia del nervio ciático. Por eso es que cuando hacemos un examen físico de una persona que tiene un problema de nervio ciático, para poder palpar si el nervio ciático está doloroso, hacemos una palpación exactamente en el centro de la región glútea. Y sabemos que al presionar con el dedo hacia el fondo, se ocasiona mucho dolor, es porque hay una irritación en esta zona, que es del centro de la nalga, el glúteo, corresponde a la emergencia del nervio ciático. A esta parte que está aquí. Eso es una referencia anatómica para tener idea de lo que estamos siempre mencionando. Entonces, repito, los 3 posteriores y superiores son los 3 grandes músculos glúteos, el mayor, el mediano y el menor, y el otro grupo que son los 6 músculos que se llaman los rotadores externos, el piramidal, los 2 gemelos, los 2 obturadores, que aquí está dibujado solo el uno, y el cuadrado femoral. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí me están escuchando o se cortó? Sí, estamos No, escuchando. Sí, se escucha. Te escuchamos, profe. Ok. Y una cosita más, aunque estos músculos de aquí los vamos a ver en el muslo, sin embargo, como estamos hablando de la pelvis, esta parte ósea que señalo aquí, ¿a qué corresponde? A ver. Tuberosidad isquiática. Curiosidad. La tuberosidad isquiática, muy bien. Entonces también hablamos que en la tuberosidad isquiática se originan los músculos que forman la cara posterior del muslo. Aquí al fondo, si quitamos el glúteo, estaría la tuberosidad isquiática y se originan estos grandes músculos que forman la masa muscular gigante que tenemos en el muslo. Aquí está el isquio y aquí está cómo se originan los músculos. Son 3 músculos importantes que se originan en toda la tuberosidad isquiática y forman la gigantesca masa muscular que tenemos en la región posterior del muslo. ¿Quién se acuerda cuáles son esos 3 músculos? Doménica. Perdón, profe, mi internet está como que medio y no le escucho, se entrecortó. ¿Quién se acuerda cuáles son esos 3 músculos que se originan aquí en el isquio?
En la Ese no tuberosidad. sería el semitendinoso, ¿Ya? ¿Cuál más? semimembranoso, Sí. Y y de ahí uno más. El recto. Bíceps femoral. Bíceps femoral. El bíceps femoral. Muy bien. Entonces, en esta parte del isquio se originan esos tres grandes músculos, que son unas grandes masas musculares que forman la porción muscular posterior del muslo. El semitendinoso, el semimembranoso y una parte del bíceps femoral, que ya lo veremos en el muslo. Esos son todos los músculos que se pueden mencionar cuando hablamos de la pelvis. En general, todos los músculos que están ubicados en la cara anterior o en la región anterior del hueso coxal, con toda su irregularidad en su forma, y todos los que ocupan la parte posterior del hueso coxal, con todas sus formas. Y no hay más músculos que debamos mencionar, ya hemos mencionado todos, incluidas sus funciones en la parte anterior y posterior de la pelvis. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? sí, doc. Muy bien. Hay un dibujo. Bueno, estos son los músculos del muslo, que ya cuando veamos el muslo vamos a ver todos estos. Un músculo que me faltó de mencionar y que puede hacer falta es este músculo de aquí. ¿Se acuerdan que les mencioné, si esta es una vista sagital, la espina ilíaca anterosuperior que da origen a este músculo delgadito y que baja por acá adelante, que es el sartorio, e inmediatamente un poco por detrás está este músculo de aquí, que se llama el músculo tensor de la fascia lata. Es un músculo que tiene la función de tensar, por eso se llama tensor, a toda esta estructura blanca que vemos aquí, que cubre lateralmente toda la cara del muslo. Toda la cara lateral del muslo está cubierto por esta fascia. Se llama una fascia o una aponeurosis, que no es sino un tejido conectivo o conjuntivo fibroelástico grueso, que no es ni un ligamento, que no es ni un tendón, que ni es un músculo. Es una aponeurosis, y eso es una membrana de tejido duro, elástico, fibroso, que cubre todos los músculos, pero en este tiene una circunstancia especial, que el único músculo que se relaciona es este pequeño músculo que cuando se contractura le tensiona y le pone duro todo esta cintilla, todo este segmento grande de esta fascia aponeurótica. Por eso es que cuando flexionamos el muslo y levantamos el pie del suelo, sentimos en la cara lateral del muslo como que estuviéramos topando el fémur. Es tan fuerte, tan rígido, que se pone durísimo, pero es la contractura que se produce en toda la cara lateral del fémur por esta tensión de la fascia lata. ¿Cuál es el músculo que le hace esta tensión? Este pequeño músculo que al contracturar se le pone bien rígida esta porción. Por eso se llama el músculo tensor de la fascia lata. Esa es otra estructura que se relaciona en su origen con la pelvis. Entonces el músculo se origina inmediatamente por detrás de la espina ilíaca anterosuperior, y luego la aponeurosis como tal ocupa todo el reborde de la cresta ilíaca. Todo este espacio que queda aquí es el origen de toda esta membrana o aponeurosis lateral del muslo. Y creo que con esto nada más de los músculos de la pelvis. Me falta una imagen que nos ayude a terminar bien la parte de la cadera, que no le ve aquí. Ok. Para terminar la parte del hueso pélvico, del hueso coxal y su articulación coxofemoral, y esto ya no lo vamos a repetir cuando veamos el fémur, entonces decimos que la articulación que se formó aquí, dando lugar a la unión de los tres huesos a la formación de la cavidad acetabular, obviamente forma una cavidad articular, porque aquí ingresa la cabeza del fémur, que ya le vimos, ingresa la cabeza del fémur dentro de la cavidad, tiene una cubierta de tejido cartilaginoso en forma de herradura, tiene al fondo el transfondo, que tiene un tejido graso, y el origen del ligamento redondo, que se une al polo más superior y medial de la cabeza del fémur. Ingresa esto, está conectado ahí a través del ligamento con su pequeña arteria, y todo en su periferia está cubierto por la cápsula articular.
Esta cápsula articular está formada por el refuerzo ligamentario de 3 grandes ligamentos que cubren lo que significa la cápsula articular. Y los 3 grandes ligamentos se relacionan con sus orígenes de inserciones ligamentarios con los huesos que forman el coxal hacia el fémur. ¿Cuáles son los huesos que forman el coxal? Ilion, isquion, pubis. El ilion, el isquio y el pubis. Por lo tanto, esos ligamentos parten del ilion hacia el fémur, del pubis hacia el fémur y del isquion hacia el fémur. Y de acuerdo a eso toman sus nombres. Entonces, ¿cómo se llamará? Iliofemoral. Iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. ¿No es cierto? Los 3 ligamentos forman de adelante hacia atrás lo que significa la cápsula articular de la articulación de la cadera. Con la diferencia que este ligamento iliofemoral forma un haz doble que viene desde el ilion y ocupa prácticamente toda la línea intertrocantérica, es decir, esa línea que une el trocánter mayor con el trocánter menor, y se inserta a lo largo de la línea intertrocantérica con un haz más superior y lateral y el otro haz más inferior y medial. Son 2 haces que tienen la forma como una Y invertida, que se llama el ligamento iliofemoral, que es el que cubre toda la parte anterior de la articulación de la cadera. Y un poco más hacia medial tenemos una porción del ligamento que va del pubis, igualmente hacia el fémur, y se llama el ligamento pubofemoral. Y por la parte posterior vemos cómo de la porción isquiática del reborde acetabular se dirige igualmente hacia la zona más lateral, hacia la cara interna del trocánter mayor, esta parte que se llama el ligamento isquiofemoral. Notan que sea la diferencia de este ligamento que cubre la cápsula por detrás a toda la cubierta de la cápsula por delante. ¿Qué notan? Dejan libre la cresta intertrocantérica. Ya, dejan libre la cresta y ¿qué más? ¿Qué aquí sí se ve y qué aquí no se ve? El cuello. El cuello. Ajá. El cuello, claro. Aquí no se ve nada del cuello del fémur, cuando acá sí se puede ver una buena parte del cuello del fémur, ¿no es cierto? Esto tiene una importancia fisiológica bien importante, súper importante. Si aquí tenemos la cápsula que cubre toda la parte anterior del cuello entre el hueso coxal y el fémur, todito está cubierta por la cápsula. Recuerden que la cápsula está hecha por un refuerzo de estos ligamentos, que son fuertes. Y acá deja descubierto una buena parte del fémur. ¿Quién me dice qué puede ser la consecuencia fisiológica de esta forma anatómica de la cápsula? Atrás y adelante. Puede ser que sea más susceptible a fracturarse atrás. No. No tiene nada que ver eso. ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Reduce la movilidad en la parte de atrás? A ver, explícate un poco más de eso. ¿Quién está hablando? Yo, Camilo. Camilo, a ver, dime Camilo. O sea, en la parte de adelante le cubre como que toda la parte de la cabeza y el cuello del fémur, entonces como que la abarca más la articulación hacia adelante, entonces me permite mover hacia adelante, pero hacia atrás me limita el ligamento, el movimiento. ¿Cuál ligamento te limita a mover hacia atrás? El isquiofemoral. Puede que estés diciendo algo correcto o algo parecido que te falta invertir. Por eso quiero que me expliques mejor tu explicación y a lo mejor estás bien. Dale. O sea, como tengo los músculos que me permiten mover hacia adelante y tengo los ligamentos que me dan la articulación, ¿cierto? El refuerzo de la articulación, entonces me facilita el movimiento para adelante, porque le tengo más cubierto, y le tengo más como que articulable. En cambio hacia atrás, como no tengo los ligamentos cubriendo el cuello, entonces los ligamentos estos me limitan el movimiento para que la pierna no se vaya para atrás. O sea, para que el fémur no se vaya, la articulación no se vaya todo hacia atrás. Muy bien, perfecto, así es. Estos ligamentos, que obviamente aquí cuando hablamos solo de ligamentos no estamos hablando de los músculos, los ligamentos, como sabemos, no ejercen ninguna función de movimiento. Los ligamentos solo sostienen, ¿no es cierto? Ningún ligamento ejerce movimiento. Los ligamentos exclusivamente hacen la función de sostén.
Si es que esto es un sostén que está cubriendo todo esto, nos impide que debemos todo el muslo atrás, porque aquí haría tope, como son limitados los movimientos de los ligamentos, si hacemos todo el miembro inferior hacia atrás, aquí ya esto nos hace tope y no permite que se vaya más hacia atrás. Esa es la función ligamentaria. Como aquí cubre todo hasta acá, hasta la línea intertrocantérica, es imposible que podamos hacer una hiperextensión del muslo, por ejemplo. Si estamos de pie o estamos acostados boca abajo, casi no podemos llevar todo el miembro inferior hacia atrás, sino muy poquito, porque esto está limitando ese movimiento. En cambio, si vemos atrás, que queda libre prácticamente todo el cuello, ¿qué significa? ¿Qué significará esto? ¿Ah? La inserción muscular, tal vez. No escuché. Limita el movimiento. A ver, limita el movimiento. ¿Qué movimiento? Extensión. No, pues. Para atrás. Que no limita el movimiento de flexión. ¿Cuál limita el movimiento de extensión? El ilio femoral. El ilio femoral, pues este limita el movimiento de extensión. ¿Qué pasa aquí atrás? No, el isquio femoral no limita el movimiento de flexión, porque no cubre toda el isquio femoral, como está solamente dejando libre una buena parte del cuello, quiere decir que no hay un tope hasta acá, por lo tanto podemos hacer, ¿qué movimiento hacemos? ¿Qué se llama cuando hacemos hacia adelante? Flexión. Flexión, pues. Podemos flexionar la cadera o el muslo hacia adelante, todo lo que podamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto podemos flexionar del muslo? Bastante. ¿Cuánto es bastante? Hasta el pecho. 120 grados. El pecho, ¿no es cierto? Si podemos llevar la rodilla hacia el hombro prácticamente, estamos doblando todo. ¿Qué es lo que facilita que podamos doblar todo? Justamente la distribución de esta cápsula aquí. Si esta cápsula fuera como adelante hasta acá, ¿qué pasaría si esta cápsula cubriera hasta acá? Lo podríamos hacer sobre extensión, sobre flexión. ¿Podríamos o no podríamos? No te escuché. Si esta cápsula, en lugar de estar solo hasta aquí, estaría hasta acá, cubriendo, así como adelante, ¿qué pasaría? No podríamos hacer flexión. No podríamos hacer flexión, pues. Si la cápsula está aquí adelante que no nos permite hacer extensión, y aquí estuviera hasta acá que no nos permite hacer extensión, ¿cómo estaríamos nosotros en nuestra vida? Rígidos. Rígidos, ¿no es cierto? No podríamos ni sentarnos, ni podríamos subir gradas, ni nada. Seríamos casi como unos robots sin movimiento. Entonces, fíjense cómo la fisiología articular y la anatomía permite que nuestro cuerpo pueda tener esos movimientos que ya ustedes los han descrito. La cápsula articular anterior, por protección y por seguridad, nos limita la hiperextensión, es decir, no podemos llevar hacia atrás demasiado, sino muy poquito, todo el miembro inferior. Mientras que hacia adelante esta distribución sí nos permite que doblemos todo. Tan todo que podemos toparnos la rodilla al hombro prácticamente, ¿no es cierto? Es por esta distribución de la cápsula que no contempla la inserción en la cresta intertrocantérica. Esos son factores fisiológicos entonces muy importantes que tienen que ver con la movilidad de la cadera. Muy bien, creo que hasta ahí estamos en el tiempo. Y una vez que con esto hemos terminado la pelvis, entonces la próxima semana seguimos con el muslo. Revisen el muslo, ¿de acuerdo? Ok. Hasta ahí.